Capítulo 3. El peón equivocado y el rey distraído. Podemos aprender mucho sobre haciendo discípulos a través de las vidas de dos piezas de ajedrez. Tuve que decidir cuál iba a ser. Siempre había sido una persona exitosa de la personalidad tipo A. Eso fue mi identidad. Había sido el peón trabajador, prescindible pero admirado. Siga leyendo mientras personalizó la situación. Hay que decir que el peón está en el estante con todas las otras piezas del juego mientras él escucha las otras piezas hablando. El peón conoce sus habilidades y límites. Él se compara con los otros y ve que él es pequeño, pero él entiende su papel en el juego de mesa. Él se puede mover un espacio a la vez en una dirección hacia adelante. Él felizmente ha cogido su lugar en el juego. El dilema del peón es que él no ve el objetivo en general del juego. Él sabe que el rey es importante pero solamente sabe cómo hacer su parte y nada más. Él ha desarrollado una amistad con la ficha. La ficha le hace recordar que la meta es trabajar duro, alcanzar llegar al final del tablero para poder ser coronado rey. Entonces la próxima vez que él se encuentra en el tablero del juego, él gasta toda su energía en tratando de alcanzar esa meta. El problema es que él está jugando bajo reglas equivocadas. Las reglas del juego de ajedrez y el juego de damas son diferentes. El tablero se parece igual, el peón y la ficha ambos son piezas de la primera línea, pero son radicalmente diferentes. El peón equivocado. El peón ha sido discipulado con la información incorrecta. Muchos líderes pastorales también se encuentran en el mismo lugar. Frecuentemente, estos líderes vienen del mundo de negocios y transmiten principios de negocio directamente al mundo de ministerio. Esto es el contribuidor más grande por la cual la Iglesia ha acogido el modelo de negocio SEO para el ministerio. Tiene sentido que la mayoría de líderes en la Iglesia ha adoptado un estilo de liderazgo de hormiguero. Es común que un líder de la Iglesia comienza como un asistente / voluntario trabajador bien enfocado y eventualmente se convierten a un líder pastoral direccional. Muchos pastores que tienen talento de ser líderes direccionales han visto a otros líderes mostrar su habilidad direccional y suponen que la clave para crecer sus congregaciones es pensar que lo más duro que trabajan como un líder direccional y lo más enfocado que son, lo más pronto van a ser un pastor exitoso. Llegarán al final del tablero del juego y serán coronado rey. Es común que un líder direccional transmita los mismos principios que él ha aprendido de su negocio y profesión. Es común para un líder tener un compromiso para trabajar duro y aplicar una medida de pensamiento motivacional. El sembrador de iglesias y esta familia frecuentemente hacen grandes sacrificios personales en nombre de ministerio. Es común para nuevos pastores acoger casi cada oportunidad de ministerio que se presenta. Estos atributos no son malos, solamente es que producen un líder agotado. Lanzando una cultura que cambia vidas nunca emergerá de solo trabajo duro. No es posible enfocarte en un movimiento de estrellas de mar con pensamiento motivacional. Este líder ha acogido el síndrome del peón enfocado pero equivocado. Esto es la falsa creencia que lo más duro que trabajo, lo más pronto seré rey, el líder que quiero ser. Es fácil acoger la estrategia equivocada y operar bajo información falsa. Un líder no será eficaz si él ha acogido el objetivo equivocado. Jesús nos llama a ser discípulos, no a transmitir las prácticas de negocio a la iglesia para que crezca a ser un hormiguero. El rey distraído. Todos saben que la seguridad del rey es la prioridad principal en ajedrez. Sin él, el juego se termina. La movilidad del rey es semejante al peón. Él solamente puede mover un espacio a la vez. Movilidad y valor son bien diferentes. El rey tiene movilidad limitado, pero alto valor. Buenos jugadores de ajedrez saben cómo acentuar la fuerza del rey y reducir sus debilidades. Es mejor si el rey no se mueve mucho. Lo más que se mueve, lo más que todo está en riesgo. El líder direccional es muy parecido. Lo más distraído y ocupado que está, lo más que la cultura de estrellas de mar está en riesgo. Líderes direccionales tienen que luchar contra la tentación de regresar a su confusión de peón. Ellos se tienen que recordar que aunque los juegos de ajedrez y damas tienen el mismo tablero, son muy diferentes. El líder que viene de una cultura de negocio puede asumir que las superficies del juego, los tableros, son lo mismo entre el trabajo y la iglesia. Sin embargo, liderando una cultura de discipulado es radicalmente diferente. El líder direccional es mayormente responsable en manteniendo la cultura al centro de todo lo que la iglesia hace. Dios ha dado a los líderes direccionales un papel esencial en la fundación de lanzando una cultura de estrellas de mar.
Sin este líder, la mayoría de movimientos nunca se forman. Líderes direcciones tal vez no son más talentosos o capaces que los que ellos lideran. La mayoría tienen fuerzas dominantes y grandes debilidades. Es común que un líder direccional se enfoque demasiado en mejorar sus áreas de debilidad. Muchos malinterpretan que si reducen sus debilidades, serán líderes más completos. Las debilidades de un líder son dados por Dios igual que las fuerzas. Debilidades tienen un propósito, obligan al líder a depender de la guía del Espíritu y de otros líderes para que el movimiento siga desarrollando. Si el líder direccional se distrae, la cultura está en riesgo. El papel principal del líder es asegurando que todos estén enfocados en la misión principal. Lo más que el líder se distrae, lo más que la cultura está en riesgo de perder su enfoque y propósito. Si líderes pierden su sentido de la misión, tienen que luchar contra la tentación de ser una barrera. Nadie puede liderar una cultura hasta que el líder fortalece a los otros o hasta que esas personas son reemplazadas. Jesús lanzó una cultura de líderes quienes iban a simplificar y enfocar en una misión, a ser discípulos que reproducen. Él no mostró distracción ni estar ocupado. Él envió a sus líderes con una misión clara de seguir la guía del Espíritu Santo para que puedan alcanzar esa misión. Los discípulos tenían que identificar y desarrollar una persona de paz, Lucas 10:6. Si se ponían preocupados o ocupados, no podrían lograr la única cosa que Él les comandó y encargó hacer. Jesús contó la historia de un amo que dio una instrucción y se fue. El amo dejó en claro que ellos tenían un deber, reproducir lo que Él los había dado. Jesús nos espera reproducir discípulos, es la única cosa que Él nos dijo. Jesús dio varios avisos de lo que pasa cuando nos distraemos de nuestra misión o cuando nos escondemos de las habilidades que Él nos da. Él llama a esos líderes malvados, Mateo 25:26. Cuando nos ocupamos, perdemos nuestro enfoque porque estamos operando de la perspectiva equivocada de lo que es nuestro propósito. Cambiando lo que te importa. Todos los líderes tienen que ser discipulados para cambiar lo que los importa. Este cambio solamente puede ocurrir cuando el líder rinde todas las cosas que competen con la comisión de hacer discípulos que reproducirán discípulos. Valores preferidos versus practicados. Ajustando tus valores es en el centro de cambiando lo que te importa. Todos tenemos principios impulsores que nos guían. Son nuestros valores practicados. Son lo que más nos importa. La mayoría de nosotros no sabemos cómo decidimos nuestros principios y valores que nos motivan. Yo lo describo como un embudo gigante e invisible que está conectado a nuestras cabezas. Todos tenemos uno. Todos tenemos una variedad de cosas que han sido vertido en nuestras vidas. Nuestros padres fueron los primeros para echar algo al embudo. Muchos otros elementos han contribuido a nuestro grupo de valores, de fracasos y de experiencias. Todas estas cosas nos han ayudado a formar las cosas que nos motivan. La idea de nuestros valores internos y nuestra manera de vida puede ser expresado con la palabra griega ethos. Cuando encontramos a Jesús, estamos enfrentados con la invitación de cambiar lo que nos importa. Él deja bien claro que si vamos a seguirle, necesitamos comenzar a dejarle a cambiar nuestros valores o nuestro ethos. Él dice cosas tal como, toma su cruz cada día y sígueme, Lucas 9:23. La mayoría de nosotros tenemos valores preferidos que decimos que valoramos y creemos. A veces, difieren radicalmente de lo que realmente creemos. Cuando estamos viviendo en la esfera de teoría, podemos tener un grupo de valores preferidos teóricos. Cuando las cosas se ponen real, siempre vamos a operar de nuestros valores practicados. Empresas e iglesias pasaron gran cantidades de tiempo sobre los últimos 20 años determinando la expresión correcta de su declaración de su misión y sus valores. Organizaciones pasaron horas analizando una declaración de una misión cuidadosamente formulado. Al mismo tiempo, la mayoría estaba viviendo de un grupo de valores practicados diferentes. Descubrimos que declaraciones de misión perfectamente formulados no cambian valores practicados inculcados en su vida. Esta generación de liderazgo está ayudando a restaurar la discusión de valores. Esta generación está dispuesta a cambiar lo que los importa. Para muchos líderes nuevos de la generación del milenio, también conocida como millennials, las relaciones son la primera cosa en la agenda. Cruzando la línea de meta al final de la carrera no es parte de la ecuación. De hecho, hay tan poca conversación sobre la línea de meta que se parece fuera de contexto. La teoría de cambiando lo que te importa versus el movimiento de estrellas de mar.
Cambiando lo que nos importa es fundamental para lanzar un movimiento de estrellas de mar. El cambio necesita comenzar con los sueños idealistas de generaciones pasadas al enfoque de aprender cómo cambiar una sola vida. Necesitamos ser parte de cambiando una vida de tal manera que se hace suficientemente simple para poder repetir el proceso. También tiene que ser suficientemente simple para ser contagioso. Esto pasa mejor por aprender cómo reducir el proceso a partes pequeñas y digeribles que pueden ser asimilados. Si continuamos hablando de la porción del movimiento de la idea de estrellas de mar, la cosa entera puede parar abruptamente. Si se queda simple y manejable, será pasado de una vida a otra. Se mantendrá relacional y contagioso. Simple es menos frágil. Simple es repetible. Simple crea confianza mientras que es pasado a las generaciones sucesivas de discípulos. Siendo complejo es mucho más estresante, creará burocracia. La complejidad crea posesión de buenos modales y jerarquía. Si el grupo depende de una sola persona para compartir la visión para toda la dirección y liderazgo de la iglesia, un atasco es creado. Esto pasa cuando cada decisión tiene que pasar por el proceso angosto con el fin de que el movimiento pueda ocurrir. Este proceso crea una dependencia que aplasta la multiplicación verdadera. El liderazgo de un movimiento no se está convirtiendo al proceso piramidal, más bien da fortaleza a otros para acoger al proceso, y por turno, hacer cambios necesarios que mantendrán que siga creciendo hasta que sea un movimiento. Cambiando lo que te importa, desarrollar una cultura versus burocracias. Siempre lo hemos hecho así, puede ser la respuesta de la Iglesia. En un ambiente burocrático, la autoridad superior es estatutos, las políticas y el manual procedimental. Mientras la Iglesia se fosiliza, se ha convertido a ser más especializado en programas que fácilmente pueden suceder sin la ayuda del Espíritu Santo. Es dicho que programas son lo que la Iglesia hace cuando ya no depende del Espíritu de Dios. Instituciones crean políticas y procedimientos para proteger el legado y la organización. Creando una cultura que hace discípulos es algo proactivo. Mantiene el enfoque en Jesús y su comisión. Cuando la misión es el enfoque, la atención está hacia afuera, donde pertenece. Cuando iglesias voltean su atención hacia adentro, la meta es mejoría incremental, que pronto se convierte a preservación. El incrementalismo es el proceso de hacer cambios superficiales que nunca tienen un impacto significativo. Si nos enfocamos en competir con otras iglesias, revela nuestro deseo de ser incrementalmente mejor que ellos. El cambio categórico es rindiendo mejoras superficiales y enfocando de nuevo en una manera totalmente nueva de ver al mundo. La multiplicación solamente ocurre cuando vemos la necesidad de hacer este cambio. Esto es la razón por la cual hablamos de cambiando lo que nos importa. Si nos importa que nuestra iglesia sea incrementalmente mejor que otras iglesias, entonces todavía estamos en la iglesia que busca menos competencia. Solamente podremos enfocarnos en multiplicando discípulos cuando hacemos un cambio categórico. Nunca llegaremos al lugar donde Dios nos quiere si lo hacemos de nuestros propios esfuerzos. El incrementalismo nos mantiene atascado en el camino de tomar pasos graduales a lo largo del camino equivocado. La meta no es liderar una iglesia que se está convirtiendo a una iglesia mejor de la versión americana. Jesús vino para darnos una versión totalmente nueva. Él no vino para mejorar la versión de religión corrupta de los fariseos. Jesús vino para traer un cambio categórico que nos demanda acoger su cultura del reino o rechazarlo. A Él no le importa produciendo más consumidores de las mercancías religiosas y de los cultos. Jesús invitó a su primer grupo de discípulos a hacer un cambio categórico en el pasaje de Mateo 4, 15, 19. Él advirtió que iba a requerirles a ir en una nueva dirección. Jesús dice: haz un giro de 180 grados, arrepiéntanse y creen en las buenas noticias, entonces síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Jesús explica que cuando le seguimos a Él como un discípulo, automáticamente hacemos nuestro primer cambio categórico. La invitación es arrepentir, o voltear, de la manera anterior de pensar superficialmente y categóricamente. El próximo paso es acoger las buenas noticias y seguirle a Él. Perseguir su reino requiere un giro de 180 grados. Después de arrepentir del comportamiento anterior que se enfoca en la perspectiva mundial incremental, es necesario acoger la libertad que viene de seguir a Jesús. Cambiando lo que te importa, tomando riesgos versus cuidando a otros. El temor rápidamente puede dominar a una iglesia que produce un énfasis en la supervivencia.
Esto normalmente se puede ver cuando el liderazgo habla más acerca del costo que Cristo y más acerca de dinero que la misión. Cuando una iglesia decide no preocuparse con supervivencia y legado, será fortalecido a tomar riesgos. Cuidado esa atrofia que ocurre cuando un grupo está enfocado en evitar dolor en vez de expandir límites. Craig Groeschel dice, para alcanzar las personas que nadie está alcanzando, tienes que hacer lo que nadie está haciendo. La amenaza más grande a un movimiento potencial es el éxito que el protagonismo atrae. Tentar a un líder a seguir haciendo lo que atrae atención y recibe reconocimiento. Pronto, el enfoque es retener respeto e influencia. A no mucho tardar, creciendo más grande es la meta. Es fácil ser engañado en pensar que estamos teniendo éxito cuando aumentamos más cultos, más sitios para que la iglesia crezca, y números a nuestro presupuesto. Siguiendo a Jesús siempre nos trae a los más insignificantes de estos, mucho más que la mayoría y los mejores. El movimiento en el Nuevo Testamento prosperó cuando era algo pequeño, no una cosa grande y en el centro de atención. Cambiando lo que te importa, estructura versus espíritu. Siempre es una batalla hacer que la estructura se entregue al espíritu. El éxito y el crecimiento crea complejidad. Pronto hay capas de estructura y proceso requerido para apoyar la institución. Cada persona organizativa que es añadido aumenta un nivel de proceso que crea una sed para más procesos. Un movimiento vibrante puede crear su propia rueda de ejercicios de burocracia y de ser ocupado. Es mejor aplanar la estructura organizativa para que pueda mantenerse fiable y receptivo. La estrategia perfecta para un movimiento de estrellas de mar. Cuando mi esposa y yo vivimos como misioneros en Israel, vimos la genialidad de la estrategia de Jesús como él intencionalmente escogió dónde vivir y a quién escoger para ser discípulos. El Antiguo Testamento, Isaías 9, 1,2, profetizó que el Mesías iba a traer la aclaración del Evangelio a la región norte del mar de Galilea. No sé cómo la Trinidad hace decisiones. Supongo que el Padre fue estratégico con el lugar y los individuales que él envió a Jesús para lanzar el movimiento. Fue maravilloso que Jesús intencionalmente eligió y juntó a pescadores. Ellos eran el grupo sociológico que estaban en el nivel más bajo de la cultura judía, sin embargo, ellos tenían un estilo de vida comunitario. Hubo un grupo que era más bajo en la escalera de la cultura, pastores de cerdos y ovejas. Este grupo de pastores de animales eran nómadas que vivían con el ganado, mayormente porque tenían que estar moviendo constantemente para encontrar nueva tierra de pastoreo para los animales. Los pastores de animales eran marginados de la sociedad porque eran considerados estar en una categoría que los hizo ser uno con los animales al cual eran asociados. Otros lo veían como si no fueran humanos y ritualmente sucios. Si Jesús hubo haber lanzado una cultura de liderazgo en medio de los pastores de cerdos y ovejas, su trabajo nómada hubiera causado que sea imposible juntarse como un grupo para cualquier cantidad de tiempo. Los pastores siempre siguen a los animales, nunca toman un descanso, así haciendo que sea imposible para desarrollar una cultura de discípulos. Pescadores casi eran tan repulsivos a la cultura religiosa judía como los pastores de animales. Su trabajo requería que ellos atrapen, ordenen y venden pescados. Si una persona tocaba a un animal que estaba muriendo, el individual era considerado ser sucio. Jesús intencionalmente escogió a los pescadores, un grupo que era visto como el grupo más bajo en la cultura judía pero un grupo que vivía en comunidad. El estilo de vida comunitario permitió que Jesús reproduzca una cultura de discipulado en un pueblo y después en una región. Después de que Jesús eligió a los 12 de su grupo de discipulado, Él los llevó a los pueblos y aldeas cercanas. Esto fue intencional porque Él supo que Él estaba formando la fundación de la estrategia para lanzar el discipulado. Dentro de 2 años, este grupo sería enviados en pares a esos mismos pueblos para que puedan lanzar el movimiento de multiplicación de estrellas de mar que llamamos la Iglesia. Es necesario aprender el proceso de desintoxicación si una persona va a ser discípulos como Jesús. Primero, Jesús tomó 12 líderes apostólicos que él había escogido de un grupo de discípulos candidatos y él los aisló por aproximadamente 18 meses. Luego, Jesús usó ese tiempo para darlos otra manera de ver el mundo. Él los dio una imagen de cómo era el Padre, Juan 14:9. Él quiso que ellos pensaran diferentemente acerca de todo. El aislamiento de los 12 fue necesario para que puedan ver el contraste entre su movimiento de estrellas de mar y el ambiente cultural que los fariseos y saduceos habían aceptado. El siguiente paso fue que Jesús dio a cada persona en su grupo principal la oportunidad de aprender las cosas del Espíritu de Dios. Él sanaba, enseñaba,
y conectaba con las personas comunes. Esta etapa fue enfocada en los 12 discípulos aprendiendo cómo vivir en el nuevo movimiento del reino que él estaba comenzando.